Dicen que las manos delatan la edad, pero nadie te advierte que también guardan memorias que pueden salvarte la dignidad o hundir a quien te humilla. Mírenlas bien. Tienen manchas de sol, sí, y la piel ya se ve delgada por el frío de las mañanas aquí en Guanajuato. Pero estas mismas manos que hoy parecen frágiles, sostuvieron un corazón abierto y palpitante durante 12 horas seguidas cuando nadie más se atrevía a tocarlo. Hace apenas unas horas, en la fiesta más lujosa del año, mi nuera Oriana decidió que yo estorbaba. Me señaló frente a todos sus invitados de la alta sociedad y dijo, entre risas crueles, que yo ya no coordinaba, que pobrecita no sabe ni en qué año vive. Lo dijo para hacerme menos, para justificar por qué me tenía arrumbada en un rincón. Y lo que más me dolió no fue su burla, sino ver a mi propio hijo agachar la cabeza y servirle otra copa, dándole la razón en silencio. Yo estaba a punto de irme, tragándome la vergüenza, cuando llegó él, el padre de Oriana, el hombre al que todos le temen y respetan. Cruzó el jardín ignorando a su hija y se detuvo frente a mí. Él no vio a la anciana senil que describían. Él reconoció el único rostro que vio antes de morir y volver a nacer hace 20 años. Porque la vida cobra todas las facturas y la mujer a la que intentaron humillar es la doctora Estela. Tengo que contarlo ahora mismo, antes de que el coraje se me asiente en el pecho y se convierta en amargura, o peor, en olvido. Porque eso es lo que ellos querían, ¿verdad? Que yo fuera la viejita olvidada, la que estorba, la que no sabe ni en qué año vive. Dios mío, si supieran que recuerdo cada segundo, cada latido, cada corte de bisturí de los últimos 40 años, con una claridad que ya quisieran tener ellos a sus 30 y tantos. Necesito sacarlo, necesito decirles cómo, en una sola tarde, en esa casa enorme en las lomas de Guanajuato, la vida dio una vuelta de campana tan violenta que hasta el aire cambió. Llegué a la fiesta de mi nieta con ese nudo en la garganta que ya se me ha hecho costumbre cada vez que visito la casa de mi hijo. No es miedo, no. A mis 69 años, después de haber tenido corazones abiertos palpitando bajo mis manos enguantadas, pocas cosas me dan miedo. Es más bien una tristeza espesa, pegajosa. La casa estaba adornada como si fuera una boda real, no el cumpleaños número 4 de una niña que apenas entiende el mundo. Globos dorados, mesas con manteles de lino, meseros de chaleco negro circulando con charolas de plata. Todo gritaba dinero. Dinero que, por cierto, salió en gran parte de mis ahorros de toda la vida, de esos préstamos que Fernando me pedía para la inversión inicial y que nunca regresaron. Oriana, mi nuera, estaba en la entrada recibiendo a los invitados. Llevaba un vestido de seda color crema que le quedaba pintado, hay que reconocerlo, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En cuanto me vio bajar del taxi, porque Fernando olvidó pasar por mí, su postura cambió. Se puso rígida, como si hubiera entrado un perro callejero a su palacio. Estela, dijo, ni siquiera un doña, ni un suegra, ni un buenas tardes. Llegaste, pensé que con eso de tus confusiones se te olvidaría la fecha. Sentí el calor subirme al cuello, pero mantuve la calma. Mi bolsa de regalo, un rompecabezas educativo de madera, parecía ridícula junto a la montaña de cajas con moños gigantes que se apilaban en la mesa de regalos. Es el cumpleaños de mi nieta, Oriana. No se me olvidan las cosas importantes. Le contesté tratando de sonar serena, aunque por dentro me temblaban las manos. No de vejez, sino de rabia contenida. Ella soltó una risita seca, de esas que suenan como vidrio rompiéndose. Pasa, pasa. Pero por favor, Estela, trata de no aburrir a los invitados con tus historias del hospital. A nadie le interesa oír sobre sangre y viejos enfermos en una fiesta infantil. Si te sientes cansada, te puse una silla allá atrás, cerca de la cocina, para que estés más tranquila.
Me señaló el rincón más alejado, casi oculto por una columna. Acepté el lugar sin chistar porque quería ver a mi nieta. Solo por ella aguantaba estos desprecios. Me senté ahí con mi dignidad intacta, pero mi corazón estrujado, viendo cómo la alta sociedad de Guanajuato bebía champán pagado con el sudor de mi frente. Lo que más me duele, lo que necesito confesarles ahora que tengo el valor, no es la crueldad de Oriana. De ella lo esperaba. Lo que me partió el alma ocurrió unos minutos después y necesito saltar a ese momento porque es la herida que más sangra. Fernando, mi hijo, mi Fernando. Lo vi acercarse a la barra improvisada cerca de donde yo estaba. Me vio. Cruzamos miradas. Por un segundo esperé que viniera, que me diera un beso, que me preguntara cómo estaba, que me defendiera del exilio en el rincón, pero no. En lugar de eso, cuando Oriana se le acercó y le susurró algo al oído mirando hacia mí con desdén, Fernando bajó la cabeza. Se rió. Una risa nerviosa, cobarde, pero risa al fin. Le sirvió una copa a su esposa, le acomodó un mechón de cabello y le dio la espalda a su madre. Se convirtió en cómplice. En ese instante entendí que la educación que le di, los valores, el respeto, todo había sido aplastado por el deseo de complacer a esa mujer y mantener el estatus de esa vida de apariencias. Ver a tu hijo convertido en un hombre sin carácter es un dolor más agudo que cualquier infarto. Me quedé ahí, invisible para él, visible solo para mi propia soledad, apretando la bolsa del rompecabezas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Quise irme, juro que quise pararme y salir de ahí, dejarle su fiesta y su hipocresía, pero algo me detuvo, una intuición, o quizás fue el destino que ya estaba afilando sus cuchillos. Me replegué en mi silla en ese rincón de los castigados, cerca de la cocina. Desde ahí tenía una vista panorámica de la farsa. Veía cómo Oriana mariposeaba entre los grupos, presumiendo su casa, su organización, su éxito. Yo respiraba hondo, tratando de bajar mi frecuencia cardíaca. 1, 2, 3. Contaba mentalmente como hacía antes de entrar a quirófano. La mente es curiosa. En momentos de estrés extremo busca refugio, y mi refugio siempre fue el hospital. Mientras veía los canapés de salmón pasar frente a mí, mi mente viajó 20 años atrás. No podía evitarlo. El olor a perfume caro de la fiesta se mezclaba en mi memoria con el olor a antiséptico y metal frío. Recordé la sensación de estar de pie durante horas, con las piernas hinchadas, bajo las luces inmensas del quirófano. Recordé la responsabilidad pesada como plomo. Yo no era una viejita confundida entonces. Yo era la doctora Estela, jefa de cirugía cardiovascular. Yo tenía en mis manos la línea delgada entre la vida y la muerte. Y mientras miraba a esa gente fatua reírse, pensaba en la ironía de la vida. Yo había salvado a padres, a hijos, a esposos de muchas personas en esa ciudad y ahora me trataban como un mueble viejo. Estaba perdida en esos pensamientos, analizando la anatomía de mi propia tristeza, cuando el ambiente de la fiesta cambió. Hubo un murmullo, una especie de electricidad estática que recorrió el jardín. «Ya llegó don Rogelio», susurró una señora en la mesa de junto. Alcé la vista. En la entrada, bajando los escalones con una elegancia pausada, estaba él, el padre de Oriana, don Rogelio, el empresario, el hombre fuerte, el patriarca que todos respetaban y temían un poco. Llevaba un traje gris impecable y caminaba apoyado en un bastón de caoba con empuñadura de plata. Oriana corrió hacia él como niña chiquita. «Papá, llegaste», chilló colgándose de su brazo. «Ven, quiero que veas la decoración, todo quedó divino». Fernando también se acercó, solícito, casi haciendo una reverencia. «Don Rogelio, un honor tenerlo aquí. ¿Qué le sirvo?» El hombre sonrió.
una sonrisa medida de político o de jugador de póker. Saludaba a diestra y siniestra, asintiendo con la cabeza. Avanzaron hacia el centro del jardín, y entonces sucedió. Sus ojos barrieron el lugar, pasando por las mesas, los invitados, los arreglos florales exagerados, hasta que se detuvieron en el rincón cerca de la cocina. Se detuvieron en mí. Vi cómo se quedaba quieto, completamente inmóvil. Oriana le jalaba el brazo, señalando la mesa de postres, pero él no se movía. Entornó los ojos, como si estuviera enfocando un lente, tratando de atravesar la bruma de los años. Yo sostuve la mirada, no por desafío, sino por reconocimiento. Sentí un escalofrío, pero no de frío. Era esa sensación eléctrica de cuando dos historias colisionan. Nadie más lo notó al principio, pero para mí el tiempo se detuvo, y en ese silencio suspendido, mi mente me arrastró de golpe, sin pedir permiso, al día exacto en que conocí ese rostro. No el rostro arrugado y próspero de ahora, sino un rostro gris, sudoroso, al borde del abismo. Fue hace 20 años exactos. Lo recuerdo porque fue el año en que inauguramos la nueva sala de terapia intensiva. Era una madrugada de noviembre, fría y lluviosa. Me llamaron de urgencia. Doctora, tenemos un paciente masculino, 55 años. Disección aórtica tipo A. Está inestable. Nadie quiere entrarle. Dicen que no sale. Llegué corriendo, abrochándome la bata blanca sobre la ropa de calle. Ahí estaba él, en la camilla. Rogelio, mucho más joven, claro, pero con la misma nariz aguileña. Se estaba muriendo. Su familia lloraba en la sala de espera, pero él estaba solo conmigo y mi equipo en ese momento crítico. Sálveme. Tengo una hija pequeña, balbuceó antes de que la anestesia lo apagara. Fue una carnicería controlada. 12 horas, 12 malditas horas de pie, peleando contra una arteria que se deshacía como papel mojado. Mis residentes querían darse por vencidos a las 4 horas. Doctora, ya no hay nada que hacer, se nos va a quedar en la mesa, me dijo uno. Aquí nadie se muere hasta que yo lo diga, les grité, con la voz ronca por la tensión. Mis manos, Dios, mis manos volaban, suturando, clampeando, reconstruyendo un arco aórtico destrozado. Sudaba tanto que la enfermera tenía que secarme la frente cada 5 minutos para que no me cayera el sudor en el campo estéril. No sentía las piernas, no sentía hambre, solo existía ese corazón latiendo débilmente y mi voluntad férrea de no dejar que la muerte ganara esa noche. Cuando salí, al amanecer, estaba cubierta de sangre ajena, ojerosa, temblando de agotamiento. Fui con la familia, les dije que estaba vivo. Recuerdo a una niña de unos 11 años, flaca y asustada, agarrada de la mano de su madre. Oriana, era Oriana. Gracias, gracias, me decían, pero el rostro del paciente, ese nunca se olvida. Y ahora, 20 años después, ese mismo rostro, cicatrizado y vivo, gracias a mí, me miraba desde el centro de un jardín en Guanajuato. Regresé de golpe al presente. La música seguía, las risas seguían, pero la tensión entre Rogelio y yo era un hilo invisible a punto de romperse. Él empezó a caminar hacia mí, no hacia la mesa de honor, no hacia su nieta, hacia mí. Oriana se dio cuenta, su sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de pánico. Soltó el brazo de su padre y se interpuso en su camino, intentando bloquearle la vista. Papá, no vayas para allá, le dijo con una voz aguda y nerviosa. Es la mamá de Fernando, ya sabes, la señora Estela. Pobre, ya no coordina bien. A veces se pone agresiva o dice cosas sin sentido. Mejor ven, te presento al diputado que vino. Rogelio se detuvo, pero no la miró a ella. Me seguía mirando a mí por encima del hombro de su hija. Estaba escaneando mi cara, buscando confirmación, buscando a la mujer detrás de las arrugas y el pelo canoso. Estela, murmuró él, tan bajo que apenas se oyó,
pero yo le leí los labios. Oriana, desesperada, alzó la voz. «Fernando, ven por tu mamá», gritó, llamando la atención de varios invitados. «Creo que está asustando a la niña con esa cara, se ve muy alterada. Por favor, llévala a la cocina o pídele un taxi». Era mentira. Mi nieta estaba jugando en el inflable. Ni siquiera me había visto. Pero Oriana necesitaba sacarme de ahí antes de que su padre se acercara más. Tenía miedo. No sabía exactamente de qué, pero su instinto de depredadora le decía que mi presencia era peligrosa. Fernando, el cobarde, obedeció al instante. Se acercó a mí con pasos rápidos, secándose las manos sudorosas en el pantalón. «Mamá, por favor», me dijo entre dientes, tomándome del brazo con demasiada fuerza. «No hagas una escena. Oriana dice que estás rara. Vámonos, te pido un Uber». Me intentó levantar. Sentí la humillación quemándome las entrañas. Mi propio hijo echándome como a una borracha impertinente. «Suéltame, Fernando», le dije con esa voz de mando que usaba en el hospital y que no había usado en años. «No me toques». «Mamá, ya», insistió él, jalándome. «No arruines esto». «Es que ella no entiende», gritó Oriana, acercándose también, ya sin disimular su desprecio ante los invitados que empezaban a rodearnos como buitres. «No sabe comportarse. Le dije que se quedara quieta. Ni siquiera sabe en qué día vive, pobrecita. Ya la demencia la tiene mal». Fue ahí esa frase. Ni siquiera sabe en qué día vive. Rogelio, que había estado observando la escena con el ceño fruncido, de repente golpeó el suelo con su bastón. Un golpe seco, metálico, contra el piso de piedra de la terraza. El sonido cortó el aire como un disparo. «¡Silencio!», bramó Rogelio. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en consejos de administración, hizo que hasta la música se detuviera. El DJ apagó el sonido asustado. Oriana se quedó con la boca abierta. «Papá, es que...» «He dicho silencio». Rogelio avanzó. Empujó a Fernando suavemente pero con firmeza, quitándolo de mi lado. Se paró frente a mí. Yo me levanté despacio, alisándome la falda. Nos miramos. Él vio mis manos de cirujana, viejas pero firmes. Luego se giró hacia Oriana y Fernando. Su cara estaba roja de ira, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Hija», dijo Rogelio con una voz que temblaba de indignación, «¿tú tienes idea de quién es esta mujer?». Oriana parpadeó confundida. «Pues es Estela, la suegra, la que te digo que ya no...». «Cállate», le espetó Rogelio. Dio un paso hacia ella, señalándome con la mano abierta. «Esta mujer, a la que tú dices que no sabe en qué día vive, esta mujer me sostuvo el corazón en sus manos durante 12 horas hace 20 años». Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Fernando se puso pálido como un papel. «¿Qué?», susurró Oriana. «Tú eras una niña», continuó Rogelio, implacable, mirándola con una decepción que dolía ver. «No te acuerdas, pero yo estaba muerto, Oriana, muerto. Nadie daba un peso por mi vida. Y esta mujer...». Se le quebró la voz y se volvió hacia mí, tomándome las manos con una reverencia casi religiosa. «La doctora Estela se peleó con la muerte y le ganó. Si yo estoy aquí, si pude pagarte tus escuelas, tus viajes, esta casa ridícula y tus caprichos, es porque ella me dio 20 años más de vida». Yo sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por el alivio inmenso de ser vista, de ser reconocida. Apreté las manos de Rogelio. «Hola, Rogelio», le dije suavemente. «Veo que la aorta ha aguantado bien». Él soltó una carcajada entre lágrimas y me abrazó. Un abrazo fuerte, real. «Gracias a Dios y a tus manos benditas, Estela». Luego se separó de mí y se giró hacia su hija y su yerno. La ternura desapareció de su rostro. Ahora era el patriarca traicionado.
Dijiste que ella no sabe en qué año vive, dijo Rogelio, clavando sus ojos en Oriana. Pues parece que la que no sabe dónde está parada eres tú. Rogelio metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre. Lo miró un momento y luego miró a la pareja. Venía a darles esto, una modificación de mi testamento, adelantando una parte de la herencia para que compraran la casa de campo que tanto querían. Hizo una pausa dramática. Oriana estiró la mano instintivamente, con la codicia brillándole en los ojos a pesar del miedo. Pero me estoy dando cuenta de algo fundamental. Quien no respeta a quien da la vida, no merece disfrutar de lo que yo construí con la mía. Rogelio rompió el sobre por la mitad. Luego volvió a romper los pedazos. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se oyó en el jardín. «Papá, no, espera», gimió Oriana. «Nada», sentenció él, «y más te vale, Fernando, que empieces a tratar a tu madre como a la reina que es, porque si me entero de que vuelves a hacerle un desplante, voy a usar cada centavo de mi fortuna y cada contacto que tengo para asegurarme de que no encuentren trabajo ni de barrenderos en este estado». ¿Me escucharon? Fernando asintió, temblando, incapaz de levantar la vista. Oriana estaba llorando, pero eran lágrimas de rabia y vergüenza, no de arrepentimiento. Rogelio me ofreció su brazo. «Doctora Estela, ¿me haría el honor de sentarse conmigo en mi mesa? Tengo muchas ganas de platicar con alguien inteligente». Tomé su brazo. Caminamos cruzando el jardín con la cabeza alta. Pasamos junto a Oriana y Fernando que parecían estatuas de sal. No les dije nada, no hacía falta. El silencio de su derrota era más ruidoso que cualquier grito. Esa tarde, sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de gente que ahora se desvivía por atenderme porque el gran don Rogelio me trataba con deferencia, me di cuenta de que la justicia a veces tarda, pero llega. Comí pastel, abracé a mi nieta cuando la trajeron porque Oriana ya no se atrevió a escondérmela y disfruté de la conversación de un viejo paciente agradecido. Sin embargo, la historia no termina ahí con el triunfo público. La vida real es más compleja. Pasó un mes de silencio absoluto por parte de mi hijo. Yo sabía por Rogelio que la amenaza iba en serio. Rogelio había iniciado trámites para bloquear ciertos fideicomisos y estaba revisando propiedades que estaban a nombre de Oriana, pero pagadas por él. Los tenía contra la pared. Era una táctica de tierra quemada, proceso civil, bloqueo financiero y la amenaza latente de dejarlos sin nada. Yo estaba en mi casa tranquila, regando mis plantas, cuando sonó el timbre. Eran ellos, Fernando y Oriana. Se veían disminuidos. Fernando había perdido peso. Oriana no traía maquillaje y vestía unos jeans sencillos. No había arrogancia en sus posturas, solo cansancio y miedo. «Mamá», dijo Fernando con la voz rota. «¿Podemos pasar?». Los dejé entrar. Se sentaron en la sala, la misma sala donde Fernando jugó de niño, pagada con mis guardias nocturnas. «Venimos a pedir perdón», dijo Oriana. Fue la primera vez que la escuché decir esa palabra sin sarcasmo. Miraba al suelo. Mi papá no nos habla. Nos canceló las tarjetas. Está hablando con los abogados para quitarnos la casa. Dice que solo se detendrá si tú se lo pides». Fernando se soltó a llorar. Se arrodilló frente a mí y puso la cabeza en mis rodillas, como cuando tenía 5 años. «Perdóname, mamá, fui un cobarde. Lo siento tanto. No sabía cómo pararla, no sabía».
Acaricié el pelo de mi hijo, sentí su temblor, podía haberlos dejado sufrir, podía haberle dicho a Rogelio que los aplastara, que les diera una lección que les durara toda la vida. Se lo merecían, Dios sabe que se lo merecían. Pero entonces pensé en mi nieta, en esa niña inocente que no tenía la culpa de la estupidez de sus padres. Si Rogelio les quitaba todo, ¿quién sufriría más? La niña. Además, yo soy médico. Mi trabajo es curar, no destruir. He pasado la vida reparando corazones rotos, no deteniéndolos. Levántate, Fernando, le dije suavemente. Miré a Oriana. Ella me sostuvo la mirada y vi en sus ojos algo nuevo. Respeto. Miedo, sí, pero también respeto. Ya no me veía como la vieja inútil. Me veía como la mujer que tenía el poder de salvarla o hundirla. Voy a hablar con Rogelio, les dije. Sus hombros se relajaron, soltaron el aire que tenían contenido. Le voy a pedir que detenga el proceso legal y que no cambie el testamento. Gracias, gracias, Estela. Oriana casi se lanza a abrazarme, pero se detuvo. Levanté una mano, pero escúchenme bien. No lo hago por ustedes, lo hago por mi nieta, y lo hago porque yo sé quién soy. Yo sé en qué año vivo. Vivo en el tiempo donde la familia se perdona, aunque no se olvida. Me acerqué a Oriana y le hablé muy quedito para que solo ella me oyera. Que no se te olvide nunca, Oriana. El dinero de tu padre puede comprar la casa, pero yo tengo la llave de tu futuro, y la tengo porque soy decente. No porque sea rica, salieron de mi casa distintos a como entraron. No sé si el cambio les durará para siempre. La gente difícilmente cambia su esencia, pero sé que nunca más me volverán a mirar por encima del hombro. Llamé a Rogelio esa noche. Déjalos en paz, viejo amigo, le dije. Ya aprendieron. Y si no aprendieron, ya nos encargaremos tú y yo de recordárselo. Rogelio rió al otro lado de la línea. Eres demasiado buena, Estela. Por eso eres la mejor doctora que he conocido. Colgué el teléfono y me serví una taza de té. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de dignidad. Y eso, mis queridos amigos, vale más que cualquier herencia. A veces la vida nos pone en rincones oscuros, nos hace sentir invisibles, pero nunca olviden quiénes son. Nunca olviden lo que han valido y lo que han luchado, porque al final la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces en forma de un viejo paciente con bastón y a veces simplemente en la fuerza tranquila de saberse uno mismo. Si esta historia te tocó, si alguna vez te has sentido hecho a un lado por tu propia familia, déjame un comentario con tu ciudad. Quiero saber que no estoy sola y si conoces a alguien pasando por algo así, compártelo. A veces uno necesita saber que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Gracias por escucharme.